A ver, por un momento, dejemos de lado lo que creemos saber sobre la historia de José. Porque lo que tenemos aquí no es un simple cuento para niños, sino una de las novelas psicológicas más antiguas y complejas de la historia. Es, en esencia, la crónica de una familia que se hace pedazos, y de su larguísimo y doloroso camino para intentar repararse. Imagínense, a principios del siglo XX, el escritor Charles Peggy se hacía esta pregunta. Y es que el poder emocional de esta historia es innegable. Ha resonado por siglos. No por nada cautivó a gigantes de la literatura como Víctor Hugo, Dostoyevsky o Thomas Mann. Hay algo en este drama familiar que de verdad nos toca una fibra muy profunda. Y justo ahí está la clave de todo. Según el análisis del académico André Wenning, esta no es la típica historia de éxito, del que empieza desde abajo y llega a la cima. No, para nada. Es una obra literaria construida con una precisión increíble. Todo arranca con una crisis familiar gravísima y el resto de la narración es el complicado y a veces desesperado intento de los personajes por encontrar una salida a ese lío. Muy bien, vamos a meternos de lleno en esto. Vamos a analizar el corazón de ese conflicto, a examinar esas relaciones rotas que son el centro de la familia de Jacob. Aquí tenemos a los protagonistas, y este árbol genealógico ya de entrada nos dice que la cosa era complicada. Jacob tiene hijos con 4 mujeres, pero claro, su amor preferencial por Raquel, su esposa amada, se vuelca por completo en el hijo de ella, José. Y esto, como se imaginarán, lo convierte en el favorito indiscutible del padre, y por supuesto, en el blanco de todo el resentimiento de sus hermanos. Wenning identifica 3 grietas, 3 fracturas que quiebran por completo a la familia. Primero, la relación entre Jacob y José, ese favoritismo extremo que en lugar de unirlos, los aísla del resto. Segundo, la de los hermanos con José que escala de unos simples celos a la violencia pura y dura. Y tercero, la de Jacob con sus otros hijos, una relación que se pudre por el engaño y la mentira. O sea, la estructura familiar entera estaba a punto de colapsar. Y aquí la ironía es tremenda. Jacob envía a José a una misión para, supuestamente, buscar la paz con sus hermanos. Un intento de reconciliación. ¿Y qué pasa? Esa misión de paz termina con José siendo vendido a una caravana que va para Egipto. Se crea un abismo, y no solo geográfico, sino uno emocional que, en ese momento, parecía imposible de superar. Y ahora viene una parte del análisis que es fascinante. La narrativa de pronto hace un desvío que parece no tener nada que ver, pero que en realidad es la pieza clave para entender cómo se va a resolver todo. Justo después de que venden a José, ¡pum!, la historia se frena en seco y el capítulo 38 se enfoca por completo en otro hermano, en Judá. Durante muchísimo tiempo los estudiosos veían esto como una interrupción, como un capítulo de relleno que no encajaba, pero Wenning nos muestra que es todo lo contrario. Y aquí vemos la genialidad de esta lectura. Resulta que Judá y José, aunque estén a miles de kilómetros de distancia, viven historias que son casi un espejo. Piénsenlo, los dos están aislados de la familia. Los dos tienen un encuentro decisivo con una mujer. A Judá lo engaña su nuera Tamar, mientras que José resiste a la esposa de su jefe. Y lo más importante, las historias de ambos culminan con el nacimiento de hijos, que simbolizan una especie de rehabilitación, de empezar de cero. Sus caminos están temáticamente entrelazados. Bueno, entonces, ¿cómo es que estas piezas rotas empiezan a juntarse de nuevo? Hay que decir que esto no es algo que ocurra de la noche a la mañana, para nada. De hecho, es un proceso que va a tomar décadas. Es que esta cronología es impactante. José tiene 17 años cuando lo venden, y pasan 20 años, antes de que vuelva a ver a sus hermanos cuando ya tiene 37. Esto nos enseña algo crucial. Sanar y reconciliarse no son procesos rápidos. El tiempo en esta historia es un personaje más, sin duda alguna. Y el reencuentro en Egipto no es para nada un momento de borrón y cuenta nueva. No. José, ahora en una posición de poder absoluto, somete a sus hermanos a una serie de pruebas deliberadas. Les oculta quién es, los acusa de espías, los encarcela. Y todo culmina en una prueba final, centrada en el hermano menor, Benjamín, para ver si eran capaces de repetir la misma maldad. Y es la defensa apasionada de Judá, dispuesto a sacrificarse por Benjamín, lo que finalmente le demuestra a José que de verdad han cambiado. Y aquí está el momento de la gran transformación. La voluntad de los hermanos de proteger a Benjamín, de arriesgarlo todo por él, es la prueba definitiva de que superaron esos celos venenosos. Pasaron de sacrificar a un hermano a estar dispuestos a sacrificarse por uno. El ciclo, por fin, se ha roto. Pero ojo, que la historia no termina con la reunión.
El acto final explora el dificilísimo trabajo de sanar las heridas, incluso después del trauma. Y es que si lo pensamos, el favoritismo y los celos no empezaron con José. Como bien señala Guenín, estos son problemas heredados, lo que él llama el peso de las culpas pasadas. El conflicto entre las esposas de Jacob, Lía y Raquel, es solo un eco de rivalidades que venían de generaciones atrás. Es un drama familiar que llevaba mucho, mucho tiempo cocinándose. Y justo cuando parece que todo está bien, llega la crisis final. Años después de la reconciliación, muere Jacob. ¿Y qué pasa? Inmediatamente los viejos miedos y la culpa de los hermanos vuelven a aparecer. Creen que el perdón de José era solo por respeto a su padre, y que ahora sí, ahora viene la venganza. Esto nos muestra lo increíblemente frágil que era esa paz. Pero la respuesta de José es monumental. En lugar de venganza, reformula por completo su sufrimiento. Les dice, sí, ustedes quisieron hacerme daño, pero Dios lo usó para algo bueno. O sea, reconoce el mal que le hicieron, pero lo reinterpreta dentro de un plan mayor. Y con esa simple frase, rompe el ciclo de la venganza para siempre. Al final, lo que esta perspectiva nos muestra es que aquí no hay héroes perfectos ni villanos puros. Cada personaje es, al mismo tiempo, víctima y causante del conflicto. José provocó a sus hermanos, Jacob fue injusto con su favoritismo y los hermanos actuaron con una violencia terrible. El hecho de que todos compartan la culpa hace que esa reconciliación final sea todavía más profunda y significativa. Y todo esto nos deja con una pregunta que trasciende el tiempo, ¿no? La historia de José, con sus temas de trauma, sanación y perdón, nos obliga a reflexionar. ¿Qué se necesita realmente para romper esos patrones destructivos que a veces se heredan de generación en generación en una familia? Es una pregunta que la verdad resuena con muchísima fuerza hasta el día de hoy.